Vamos a hablar de Leandro Perdomo durante esta hora con un título que podía ser este, pero podía ser otro. Desde luego, este título, Leandro Perdomo en la periferia de la literatura, creo que hace justicia a su obra literaria y también a su condición humana. Como decía Félix, y lo decía muy bien, Leandro Perdomo es un escritor en el que el hilo de la vida y el hilo de la escritura se entretejen permanentemente. Sería, yo creo que imposible y además inexacto intentar aproximarse a su literatura, a su producción creativa, si antes no ancláramos la visión en el hombre que fue, ¿no? Porque tiene una vida que yo creo que, lo diré en algún momento de la conferencia, creo que se convierte en su mejor obra literaria, ¿no? Y es de esa vida, de su propia vida y de la vida que va absorbiendo de los demás, de lo que va a nutrir su obra literaria. Me gustaría, Félix, ¿me dices por favor esta? Bien. Bueno, esta primera transparencia que va a ir acompañando pues, lo que voy a ir comentándoles, lo que voy a ir contando de Leandro Perdomo, me sirve para conducirles en el relato que voy a hacer de una parte de la vida de Leandro Perdomo, ¿no? Les presento una especie de esquema cronobiográfico de cómo podría ordenarse a través de fragmentos y de periodos de tiempo la vida y la obra de Leandro Perdomo, ¿no? Habría un primer fragmento de tiempo de unos 25 años que iría entre 1921 y 1946. Es un tiempo en el que su centro vital está anclado en Arrecife y la producción cultural que va a desarrollar gira en torno a un periódico, a Pronósticos. Habría una segunda etapa de su vida que iría comprendida entre 1946 y 1968. Sería el punto 2 y 3 que están señalados en amarillo. En ese segundo tramo de vida, de 22 años, los tres tramos de su vida son muy parejos, va a tener dos centros geográficos en torno a los cuales va a desarrollar su actividad. El primer tramo hasta 1957 en Las Palmas, y su obra se va a volcar en una serie de artículos periodísticos y en 2 libros, en 10 cuentos, publicado en 1953, y en El Puerto de la Luz, publicado en 1955. En el libro de 1955 recoge algunas de las crónicas que ya había empezado a publicar a finales del año 52 y durante el año 53, a lo largo del 53 y 54. El tercer tramo de su vida estaría comprendido entre 1957 y 1968. Ahí el eje territorial es Bruselas y su obra va a estar nucleada en torno al periódico Volcán, que va a dirigir y que va a fundar. Y el último tramo de su vida estaría cronológicamente situado entre 1968 y 1993. Su centro vital estaría aquí, en Teguise, y va a estar nucleado en torno a los libros que ven ahí señalados. 4 libros, Nosotros los emigrantes, que lo publica nada más regresar de Bruselas en 1970, Lanzarote y yo en 1974, una recopilación de crónicas, como lo es también Desde mi cráter en 1976, y en 1978 Crónicas isleñas. Aparte de estos libros hay una producción periodística muy importante en la prensa local y regional que no recoge en ningún libro, pero que está en las hemerotecas. Bien, este sería como el itinerario vital de Leandro Perdomo y el itinerario literario. Yo me voy a centrar en el punto 2 y 3, en lo que está subrayado amarillo. Voy a centrarme en un periodo cronológico, en su periodo cronológico de madurez, en el momento en el que como ser humano va conformando sus orientaciones vitales, pero también en el que como escritor pues comienza a fraguar, comienza a tomar sus decisiones y a crear su perfil de escritor. Lo va a hacer con un gran bagaje emocional, con un gran bagaje familiar de memoria, que es el que acumula entre 1921 y 1946,
de conocimiento de su isla, pero va a estar determinado por toda una serie de circunstancias a las que yo voy a intentar aproximarme, que van a nutrirle como escritor en Las Palmas y en Bruselas. Voy a hablar, por lo tanto, de un periodo de emigración, de escritor desplazado de su espacio vital, que es en el que va a conformar las decisiones más importantes de su vida, desde comenzar a formar una familia, a tener sus hijos, a tomar las primeras decisiones en el campo de la literatura. Por lo tanto, nos centraremos básicamente en un periodo de aproximadamente unos 22 años, tendríamos como 25, 22, 25 aproximadamente años de su vida, son bastante, que tienen como bastante simetría, ¿no? Bien, a finales del año 1946, aquí tienen una imagen del puerto de Las Palmas, del puerto de la Luz, Leandro Perdomo deja Lanzarote y va a fijar su residencia en Las Palmas de Gran Canaria con el propósito de garantizar la continuidad del periódico que entonces dirigía, Pronósticos, que han podido ver algún ejemplar en la exposición que muestra el ayuntamiento. Y hasta 1947. Bien, el peculiar carácter de Leandro le impulsó desde joven para rechazar, y es uno de los primeros rasgos de su personalidad, para rechazar lo convencional y para practicar lo que yo llamaría, que podríamos denominarlo de muchas maneras, el desapego burgués, la distancia contra todo lo que le suena a burgués. Su signo lo va a dibujar, frente a ese desapego, una vida desarreglada y las inclinaciones quiméricas, un cierto idealismo. Pero eso pasa una factura en la vida, y pasa la factura de la precariedad y de las penurias que van a determinar su situación personal primero y la familiar después, en un clima al que yo me estoy refiriendo ahora mezquino, en el que no había porvenir, que es el que se instala en la posguerra de la autarquía. Fíjense que estamos hablando de 1946, en el 39 había acabado la guerra, estamos en los momentos más duros de la cerrazón del país, de la represión, de falta de libertades, de miseria, de razonamiento de todo tipo. A partir de 1948, es el año en el que contrae matrimonio con su esposa, Josefina Ramírez. La familia numerosa que va a ir formando progresivamente comienza a reclamarle techo, comienza a reclamarle pan diarios y le comienza a reclamar un techo y un pan que se resistían. Como escribió Rafael Cansinos Asens, de la bohemia, raspado por los ásperos cepillos de la pobreza, escribió Cansinos en una expresión que servía para todo tipo de la bohemia finisecular española y de principios de siglo, pues raspado por esos ásperos cepillos de la pobreza, pues acosado también por una frustración compartida con su esposa, va a decidir darle un vuelco a su vida. Y ese vuelco es la decisión de emigrar. A partir de entonces, Leandro Perdomo comienza a reflexionar también sobre su memoria, porque su sangre estaba muy conectada al flujo histórico de lo que ustedes saben que es la robusta emigración canaria y el mito del indiano, que va a ser permanente en la literatura de Leandro Perdomo, tanto por la rama de los Perdomo como por parte de los Spínola. Su bisabuelo materno, Manuel Spínola Bettencourt, que vivió entre 1813 y 1888, había emigrado a Cuba muy joven. Cuando aún no había cumplido los 30 años, había regresado además con fortuna y con 4 hijos que habían nacido de su compañera cubana Rita Gómez, a la que, según contaba don Leandro, había dejado por celos en el Caribe. Y tras retornar al filo del primer tercio del siglo XIX, coincidiendo entonces con la desamortización de Mendizábal, pues lo que hace don Manuel Spínola es comprarle a los dominicos de Teguise lo que se va a convertir en el caserón familiar de la saga de los Spínola y en el caserón de referencia también de Leandro Perdomo.
Entre los hijos de don Manuel estaba Francisco Espínola Gómez, que vivió entre 1854 y 1933, y nacido en Santi Espíritu, en Cuba, y vecino luego de Teguise, que es el abuelo materno de Leandro, casado con Juliana Ramírez Vega, de Teguise. Y es el autor, como ustedes sabrán, de los leones, ¿verdad?, que están en la plaza de Teguise. Esos leones escultóricos situados frente al Palacio de Espínola, un abuelo aficionado a la música, clarinetista, aficionado también al teatro, continuador de la saga del teatro de Teguise, ¿verdad?, y además aficionado a los gallos, ¿no? Era casteador de gallos y tenía galleras en el traspatio de su casa, del caserón. Bien, Leandro Perdomo guardó siempre memoria de su abuelo Pancho, de don Pancho, de las visitas que les hacía los fines de semana o en vacaciones desde Arrecife o desde La Vegueta a Teguise, llegando él muchas veces desde Arrecife y de donde aquí, de Teguise, quería irse pronto, siendo sin hijos, siendo joven, porque tenía su núcleo de amigos en Arrecife. Y algunos de esos recuerdos, extraordinarios, los ha recogido bien fragmentariamente en sus crónicas. Me gustaría leerle este, que me parece de una ternura devota a su abuelo extraordinaria. Es breve. Recuerda don Leandro en una de sus crónicas, en una crónica publicada en 1986, que tituló Falcon Crest y la viejita moribunda, decía: en el transcurso me iba acordando de cuando era niño, 8 o 10 años, y cruzaba el mismo paisaje desolado montado en mi burro para llevarle a mis abuelos de La Vegueta a Teguise uvas moscateles de las viñas del volcán de las Quemadas. Como era muy pequeño y un poco rechoncho, sentía miedo frente a la soledad. Y cuando el burrito negro de rabo abastonado, Malascarcha, hundía sus pezuñas en el jable y parecía caerse, yo me bajaba de un salto y me abrazaba a él, hablándole a la oreja para darle ánimos y pensando en mi abuelo Pancho, Francisco Espínola Gómez, con su barba blanca y su sombrero negro y su abrigo, que me esperaba en Teguise, en esta misma casa donde yo soy ahora abuelo, ayudándome a descargar las uvas y dándome un coscorrón, señal de cariño y bienvenida, pues nunca me dio un beso, sino coscorrones. Los coscorrones en las cabezas peladas de los chiquillos eran signo de bienandanza. En fin, este es su abuelo Pancho, en una fotografía publicada recientemente en la prensa por Concha de Ganzo. La inmigración también le concernió por la vía paterna. Y en el nuevo continente también hizo fortuna don Marcial Borges, el indiano del Peñón, su bisabuelo paterno. El lado aventurero, por lo tanto, de sus orígenes tuvo siempre un especial atractivo para don Leandro, como puede comprobarse en diversas crónicas que fue publicando. Hay una dedicada al indiano del Peñón. Un hombre de encendida imaginación, como bien saben, que era admirador entusiasta de los personajes barogianos. Baroja era un escritor de cabecera para él, ¿no? Un gran conversador, era Leandro Perdomo, muy apegado a la tradición de la oralidad y también al fervor de las tertulias que practicó a lo largo de su vida. En su obra rindió tributo a las andanzas de sus antepasados, también expatriados, incorporándolas luego a la mitología popular de Lanzarote que fue construyendo en su literatura. Su propia escritura, al fin y al cabo, a mi modo de ver, va a estar marcada en muy buena parte por el signo del emigrante, que es un signo irreversible, además. Insistía en que la situación se hacía insostenible, con 5 hijos que alimentar y un nuevo embarazo, ¿no?, el de la pequeña, el de Juliana.
les recomiendo que si tienen oportunidad vayan leyendo las imágenes paralelas o los pequeños textos que voy a ir poniendo porque ilustran los comentarios que yo voy haciendo. Pero la emigración americana, esto lo saben bien ustedes, disfrutaba de un estatus de prestigio en el imaginario del escritor y de su entorno familiar que no disfrutaba del que no disfrutaba la emigración europea. Sí la americana, pero no la europea. Estaba teñida de aventura, de resonancias míticas por las historias que había oído contar a sus familiares, en su familia, y América además estaba vinculada a su genealogía, a la narrativa, al relato de sus antepasados. Pero también estaba vinculada a la memoria y a la cultura social de la isla, de su entorno. Cuba, Venezuela, Uruguay constituyen, como ustedes muy bien saben, un apéndice emocional de las Islas Canarias. No sucedía eso, como les digo, con la emigración europea. Indudablemente a Leandro Perdomo, le atraía mucho más la experiencia de ultramar, pero la experiencia de ultramar quedaba muy lejos de sus posibilidades económicas, de sus inexistentes posibilidades económicas. Y, por otro lado, se sentía obligado a ofrecerle una esperanza a su esposa. En 1957 tiene noticia de un convenio que se había firmado justamente un año antes de que él emigre, a finales de noviembre de 1956, entre España y Bélgica, entre los dos gobiernos. Ese acuerdo se había firmado con la finalidad de favorecer la importación de mano de obra de España en Bélgica, como consecuencia de un desastre que había ocurrido el año anterior en una de las grandes minas de Bélgica, en Bois du Cassier, en el que habían muerto 263 mineros, entre ellos 140 mineros italianos. Hasta entonces el gobierno belga tenía firmados acuerdos con Italia de intercambio de mano de obra por carbón. Piensen que estamos en el momento de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto se necesita combustible, se necesita carbón para producir el metal de la reconstrucción europea. La mano de obra, como estamos en estos momentos escuchando, se importaba del sur. En aquellos momentos éramos nosotros, eran los italianos, los que iban desplazados a Centro Europa. Como consecuencia de ese accidente, el gobierno italiano rompe el acuerdo con Bélgica y prohíbe a sus ciudadanos que se enrolen como mineros en Europa, porque el accidente había ocurrido por las penosas condiciones en que estaban las minas belgas, como consecuencia de la falta de inversión del gobierno belga en la seguridad y en las condiciones de salubridad de trabajo. Eran condiciones realmente infernales. En ese contexto se firman acuerdos con España, con Grecia, con Turquía, es decir, con los mismos países del sur que han alimentado durante tantos años el bienestar centroeuropeo. Y en España, complementariamente, era una vía de escape para el gobierno español, para el gobierno de Franco, para la dictadura, de poder emplear y poder dar salida a algunos de sus ciudadanos que vivían en condiciones miserables en el país. Por lo tanto, Leandro Perdomo tiene conocimiento aproximadamente unos 7-8 meses después de haber sido firmado ese acuerdo y dice que va a ir a Bélgica de minero, a trabajar de minero, ¿no? Una cosa de lo más normal. Dice que va a Bélgica y lo dice en la tertulia a la que asistía habitualmente, la tertulia de Antonio Izquierdo, un mecenas de Las Palmas de Gran Canaria, que había constituido un centro de reunión de los escritores más bohemios de Las Palmas en su tertulia Neotea, como en correspondencia con el carácter bohemio discrepante, es una inversión Neotea de Ateneo. Y en la tertulia de Neotea llega un día en que don Leandro dice: voy a emigrar a Centroeuropa. ¿Pero cómo, Leandro? Para trabajar en las minas. Bien, en los vagos de la taberna aquel anuncio pareció el principio de una extravagancia más propia de Leandro Perdomo.
Pero, sin embargo, los pintores Julio Viera y Juan Ramírez, a quien vemos en la fotografía, recogieron el brindis y resolvieron alistarse al ejército de los mineros europeos. 3 artistas. Era el momento de huir del hambre, de huir de la miseria feroz. Y las faltas de oportunidades, como me recordaba hace unos días Julio Viera, eran el horizonte que tenían. Por lo tanto, cualquier posibilidad era buena en aquel momento. El 23 de noviembre de 1957, Leandro Perdomo, junto a Julio Viera y Juan Ramírez, un escritor, como les digo, y 2 pintores canarios, entre un centenar más de isleños, sube al correío que unía Gran Canaria con Tenerife, para luego embarcarse en el Cabo de San Roque, que les trasladaría a Barcelona, y de allí, en tren, viajaría con destino a París para transbordar a Bruselas. Aquí los vemos en una fotografía histórica, que en el barco, que les lleva el correío, viene a don Leandro, marcado con el número 1, es don Leandro, ¿de acuerdo? Ahí lo pueden ver, y aquí bien. Su destino final eran las minas belgas de carbón, como les comento, y formaban parte del segundo contingente canario de migrantes que iban a Europa. El segundo reclutado, que iban bajo un convenio con cobertura oficial del gobierno belga. Leandro, por tanto, iniciaba su época europea de la emigración, que se va a prolongar durante casi 11 años. Un total de 7.273 españoles fueron inmigrantes asistidos, como se les llamaba entonces, porque iban bajo cobertura legal, y llegaron a las explotaciones mineras en Bélgica entre 1957 y 1965, de los cuales 6.900 trabajaron realmente. El primer convoy que llega de Madrid entra en Charleroi en 1957, el 26 de marzo de 1957. Y Leandro Perdomo va a llegar 8 meses más tarde, en el segundo contingente canario, como les digo. Fíjense, pueden ver, si se fijan, en el año 57, que es en el que migra, es el de mayor emigración, casi el 50% llegaron en ese año de todos los emigrantes españoles que se enrolaron en las minas belgas, ¿verdad? Bien, ellos trabajaron 6.900, como les decía. Al final de noviembre, el frío ya comenzaba en Charleroi, pero don Leandro había comprado una gabardina de segunda mano en Las Palmas, que fue la que le sirvió para protegerse, ¿no? Su famosa, su conocida gabardina. Y se instala en Jumet, en una habitación sórdida, que tenían que compartir entre los 3 canarios artistas que habían llegado, ¿no? Como ven, estaba separada, pintada de negro, y es donde vive inicialmente. Bien. Sus compañeros comparten con él un tiempo. Julio Viera enseguida lo deja. Julio Viera enseguida se dedica a pintar retratos y a buscarse la vida en el entorno de la Expo Universal. Su temperamento no dio para aguantar. Resulta sorprendente que don Leandro pudiera aguantar. Las condiciones eran absolutamente terribles, pero él cumple. Tenían que trabajar durante 5 años en la mina. No podían trabajar, desde luego, en superficie, porque era trabajo reservado para los belgas, y en la superficie de la mina, quiero decir. Y hasta que no trabajaran 5 años no podían obtener un permiso para trabajar en cualquier otro tipo de actividad en Bruselas. Por lo tanto, don Leandro se enrola, es su permiso, esa es su carta de minero, con su número de minero, con su matrícula de minero, y con su permiso de trabajo temporal, que le va a permitir ejercer como minero de fondo, el trabajo más duro. Fue el minero 776.368, y el permiso está sellado en febrero del 58. Bien, desde diciembre de ese mismo año 57, había salido de Las Palmas en noviembre, comienza a trabajar en lo que Julio Viera va a llamar el otro infierno.
una metáfora que pone en circulación y que va a tener cierta fortuna entre los emigrantes. Leandro estuvo empleado en 2 minas, ambas en la cuenca de Charleroi, en el pozo de Saint-Quentin, en Chumet, y en la mina del Gouffre, en Châtellerault. Y ahí aproximadamente trabajaron unos 253 españoles en esas minas. Las condiciones laborales, como les decía, eran rigurosamente extremas, por lo que no pocos emigrantes abandonaron muy pronto el empleo en los pozos y retornaron, o pasaron a la emigración clandestina. El trabajo en las galerías a 1000 metros de profundidad resultó un calvario. Un hombre, además, como don Leandro, libertario, independiente, que no estaba sujeto a ningún tipo de disciplina, habituado a la vida de la calle y que nunca había conocido un empleo, una ocupación sujeta a horarios ni a supervisiones. Pero va a resistir con entereza. Y a los 3 meses, tengan en cuenta que no permanecían ni el 15% de los canarios que habían emigrado en esos 2 contingentes. En distintos momentos, luego cuando regresa ya a Canarias, va a recordar esos tiempos penosos en lo que concierne al trabajo en la mina, ¿no? Son 5, del periodo de 11 años de migración, la primera mitad, los 5 primeros años, aunque en la mina, como les voy a contar, va a trabajar realmente 2 años porque enferma. En torno a mayo de 1958, coincidiendo con la celebración de la Exposición Universal, trasladan su residencia a Bruselas y muy poco después Leandro se va a instalar en una cantina, la cantina de Pepe Gómez, que era muy conocida en la comuna de Anderlecht, y muy pronto va a reagruparse su familia. Va a reagruparse y don Leandro enferma de bronquitis crónica, por lo que obtiene la inutilidad en el puesto de trabajo. Ahí estamos, lo vemos en la cantina de Pepe Gómez, donde bueno, luego también la frecuentó y escribía también para el periódico. Bien, avanzado en 1962 le van a diagnosticar una depresión, por lo que tuvo que ingresar en los servicios del paro, va a percibir un subsidio de desempleo y a pesar de todo esto que les estoy contando, la situación general de su familia había mejorado, notablemente con respecto a cómo eran las condiciones en Las Palmas, ¿no? Pero don Leandro comienza a romperse interiormente cuando ha cumplido 40 años, desde que antes de emigrar había abandonado las islas, había interrumpido también las colaboraciones con Falange y no había vuelto a escribir, salvo, como ha comentado antes Félix, sonetos en el fondo de la mina, más de un centenar de sonetos en el fondo de la mina, que grabó en cintas que perdió. Y solo conservamos unos poquitos sonetos de una factura sorprendente para un escritor de las características de Leandro Perdomo, que merecieron, como yo voy a comentarles luego, el elogio de Ventura d'Oreste, el entonces gran crítico, uno de los grandes críticos de Canarias cuando los conoció. Bien, hasta aquí les he introducido en ese primer periodo de la vida de Leandro Perdomo en el exilio, pero ahora vamos a hacer un salto hacia atrás, porque me interesa que pensemos y que estén pensando no solo en la figura de Leandro Perdomo, sino que traslademos nuestra mente solidariamente a los miles, millones de inmigrantes que transitan por tierras perdidas de África y en Europa, y que están en campos retenidos. Porque vamos a hacer un salto para ver esa persona que baja a la mina para sostener a su familia, de dónde venía, quién era. Era un hombre, era un ser humano que tenía vida detrás, tenía una mochila de vida. ¿De dónde venía? ¿Qué rostro tenía? ¿Quién era esa persona? Ahora vamos a hacer ese pequeño salto, si me acompañan, y vamos a ver quién era Leandro Perdomo. ¿Quién era este hombre? Bueno, su vinculación a la literatura, se había iniciado, él emigra a los 37 años prácticamente,
En el borde, Bélgica solo quería inmigrantes entre 18 y 34 años, los quería de más edad. Y Leandro entró ahí en el borde, con los 35. Bueno, había tenido una vinculación a la literatura desde adolescente, leyendo a la generación del 98 y a la generación del 14, en una biblioteca muy actualizada de su primo Leandro Fajardo Perdomo, que había reunido en La Vegueta, y donde de manera muy al día reunía libros de Ortega y Gasset, de Pérez de Ayala, de Blasco Ibáñez, de Unamuno. Este es un libro original de la biblioteca de Leandro Fajardo, y esos libros, Leandro Fajardo estaba enfermo entonces, y don Leandro le acompañó durante meses enteros leyendo con él los libros en voz alta. Entra en el mundo de la literatura, ¿no? Y frecuenta sobre todo, como les decía, las novelas de Pío Baroja, su escritor de cabecera. Muy joven asiste también a las tertulias, como oyente, a las tertulias que se celebraban en el casino de Arrecife, las tertulias de los moros notables. Se celebraban, como ustedes saben, de mañana y de tarde. Y había estudiado bachillerato en Lanzarote y en Las Palmas. Y en 1942, este es un dato yo creo que desconocido de su biografía, en 1942, en la inmediata y más áspera posguerra, mientras cumplía el servicio militar en Las Palmas, había estado 4 meses de servicio militar en Las Palmas, pidió una prórroga para trasladarse a Madrid a estudiar periodismo. Y se fue a Madrid. Se fue a Madrid con el propósito de estudiar periodismo y con una carta de su padre para Ángel Guerra, que le entregó a Ángel Guerra, pero Ángel Guerra, en fin, venía de unas circunstancias también complicadas tras la guerra civil y no pudo ayudarle. Leandro Perdomo permanece 3 meses en Madrid intentándose buscar la vida para estudiar periodismo sin asistencia económica, y se le cierran las puertas, de tal modo que el ejército lo reclama como prófugo por algo que fue un episodio surrealista, pero muy propio de su vida, y tiene que venir inmediatamente a través de una peripecia vital por Cádiz, en fin, que finalmente un amigo de Lanzarote que estaba enrolado entonces le pudo asistir porque estaba tieso, no tenía ni un duro y no podía venir cuando le estaba reclamando el ejército. Su hermano le envió un poquito de dinero y pudo hacer el viaje desde Madrid hasta el sur. Bien, había sido también el encargado de una hojilla informativa, deportiva, en 1944, que había fundado en Arrecife, ¿no? Y que duró aproximadamente medio año. Esa hojilla, de la que no tenemos constancia a día de hoy de cómo era física, le había abierto las puertas en el periodismo y había sido la puerta de entrada en Pronósticos, el periódico que va a dirigir cuando apenas tenía 24 años, ¿no? El primer periódico de Lanzarote tras la guerra. Insistía en que la situación se hacía insostenible, con 5 hijos que alimentar y un nuevo embarazo, ¿no? El de la pequeña, el de Juliana. Les recomiendo que, si tienen oportunidad, vayan leyendo las imágenes paralelas o los pequeños textos que voy a ir poniendo, porque ilustran los comentarios que yo voy haciendo. Pero la inmigración americana, esto lo saben bien ustedes, disfrutaba de un estatus de prestigio en el imaginario del escritor y de su entorno familiar que no disfrutaba del que no disfrutaba la inmigración europea. Sí la americana, pero no la europea. Estaba teñida de aventura, de resonancias míticas por las historias que había oído contar a sus familiares, en su familia, y América además estaba vinculada a su genealogía, a la narrativa, al relato de sus antepasados. Pero también estaba vinculada a la memoria y a la cultura social de la isla, de su entorno. Cuba, Venezuela, Uruguay constituyen, como ustedes muy bien saben, un apéndice emocional de las Islas Canarias. No sucedía eso, como les digo, con la inmigración europea. Indudablemente a Leandro Perdomo, le atraía mucho más la experiencia de ultramar, pero la experiencia de ultramar quedaba muy lejos de sus posibilidades económicas, de sus inexistentes posibilidades económicas. Y, por otro lado, se sentía obligado a ofrecerle una esperanza a su esposa.
En 1957 tiene noticia de un convenio que se había firmado justamente un año antes de que él emigre, a finales de noviembre de 1956, entre España y Bélgica, entre los dos gobiernos. Ese acuerdo se había firmado con la finalidad de favorecer la importación de mano de obra de España en Bélgica, como consecuencia de un desastre que había ocurrido el año anterior en una de las grandes minas de Bélgica, en Bois du Cassier, en el que habían muerto 263 mineros, entre ellos 140 mineros italianos. Hasta entonces el gobierno belga tenía firmados acuerdos con Italia de cambio e intercambio de mano de obra por carbón. Piensen que estamos en el momento de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto se necesita combustible, se necesita carbón para producir el metal de la reconstrucción europea. La mano de obra, como estamos en estos momentos escuchando, se importaba del sur. En aquellos momentos éramos nosotros, eran los italianos, los que iban desplazados a Centro Europa. Como consecuencia de ese accidente, el gobierno italiano rompe el acuerdo con Bélgica y prohíbe a sus ciudadanos que se enrolen como mineros en Europa, porque el accidente había ocurrido por las penosas condiciones en que estaban las minas belgas, como consecuencia de la falta de inversión del gobierno belga en la seguridad y en las condiciones de salubridad de trabajo. Eran condiciones realmente infernales. En ese contexto se firman acuerdos con España, con Grecia, con Turquía, es decir, con los mismos países del sur que han alimentado durante tantos años el bienestar centroeuropeo. Y en España, complementariamente, era una vía de escape para el gobierno español, para el gobierno de Franco, para la dictadura, de poder emplear y poder dar salida a algunos de sus ciudadanos que vivían en condiciones miserables en el país. Por lo tanto, Leandro Perdomo tiene conocimiento aproximadamente unos 7-8 meses después de haber sido firmado ese acuerdo y dice que va a ir a Bélgica de minero, a trabajar de minero, ¿no? Una cosa de lo más normal. Dice que va a Bélgica y lo dice en la tertulia a la que asistía habitualmente, la tertulia de Antonio Izquierdo, un mecenas de Las Palmas de Gran Canaria, que había constituido un centro de reunión de los escritores más bohemios de Las Palmas en su tertulia Neotea, como en correspondencia con el carácter bohemio discrepante, es una inversión Neotea de Ateneo. Y en la tertulia de Neotea llega un día en que don Leandro dice: voy a emigrar a Centroeuropa. ¿Pero cómo, Leandro? Para trabajar en las minas. Bien, en los vagos de la taberna aquel anuncio pareció el principio de una extravagancia más propia de Leandro Perdomo. Pero sin embargo los pintores Julio Viera y Juan Ramírez, a quien vemos en la fotografía, recogieron el brindis y resolvieron alistarse al ejército de los mineros europeos. 3 artistas. Era el momento de huir del hambre, de huir de la miseria feroz. Y las faltas de oportunidades, como me recordaba hace unos días Julio Viera, eran el horizonte que tenían. Por lo tanto, cualquier posibilidad era buena en aquel momento. El 23 de noviembre de 1957, Leandro Perdomo, junto a Julio Viera y Juan Ramírez, un escritor, como les digo, y 2 pintores canarios, entre un centenar más de isleños, sube al correío que unía Gran Canaria con Tenerife, para luego embarcarse en el Cabo de San Roque, que les trasladaría a Barcelona, y de allí, en tren, viajaría con destino a París para transbordar a Bruselas. Aquí los vemos una fotografía histórica que en el barco que les lleva el correillo, que viene a don Leandro, marcado con el número 1, es don Leandro, ¿de acuerdo? Lo pueden ver, y aquí bien.
Su destino final eran las minas belgas de carbón, como les comento, y formaban parte del segundo contingente canario de migrantes que iban a Europa. El segundo reclutado que iban bajo un convenio con cobertura oficial del gobierno belga. Leandro, por tanto, iniciaba su época europea de la emigración, que se va a prolongar durante casi 11 años. Un total de 7.273 españoles fueron inmigrantes asistidos, como se les llamaba entonces, porque iban bajo cobertura legal, y llegaron a las explotaciones mineras en Bélgica entre 1957 y 1965, de los cuales 6.900 trabajaron realmente. El primer convoy que llega de Madrid entra en Charleroi en 1957, el 26 de marzo de 1957. Y Leandro Perdomo va a llegar 8 meses más tarde, en el segundo contingente canario, como les digo. Fíjense, pueden ver, si se fijan, en el año 57, que es en el que migra, es el de mayor emigración, casi el 50% llegaron en ese año de todos los emigrantes españoles que se enrolaron en las minas belgas, ¿verdad? Bien, ellos trabajaron 6.900, como les decía. Al final de noviembre, el FIO ya comenzaba en Charleroi, pero don Leandro había comprado una gabardina de segunda mano en Las Palmas, que fue la que le sirvió para protegerse, ¿no? Su famosa, su conocida gabardina. Y se instala en Jumet, en una habitación sórdida, que tenían que compartir entre los 3 canarios artistas que habían llegado, ¿no? Como ven, estaba separada, pintada de negro, y es donde vive inicialmente. Bien. Sus compañeros trabajan, comparten con él un tiempo. Julio Viera enseguida lo deja. Julio Viera enseguida se dedica a pintar retratos y a buscarse la vida en el entorno de la Expo Universal. Su temperamento no dio para aguantar. Resulta sorprendente que don Leandro pudiera aguantar. Las condiciones eran absolutamente terribles, pero él cumple. Tenían que trabajar durante 5 años en la mina. No podían trabajar, desde luego, en superficie, porque era trabajo reservado para los belgas, y en la superficie de la mina, quiero decir. Y hasta que no trabajaran 5 años no podían obtener un permiso para trabajar en cualquier otro tipo de actividad en Bruselas. Por lo tanto, don Leandro se enrola, es su permiso, esa es su carta de minero, con su número de minero, con su matrícula de minero, y con su permiso de trabajo temporal, que le va a permitir ejercer como minero de fondo, el trabajo más duro. Fue el minero 776.368 y el permiso está sellado en febrero del 58. Bien, desde diciembre de ese mismo año 57, había salido de Las Palmas en noviembre, comienza a trabajar en lo que Julio Viera va a llamar el otro infierno. Una metáfora que pone en circulación y que va a tener cierta fortuna entre los emigrantes. Leandro estuvo empleado en 2 minas, ambas en la cuenca de Charleroi, en el pozo de Saint-Quentin, en Jumet, y en la mina del Gouffre, en Châtellerault. Y ahí aproximadamente trabajaron unos 253 españoles en esas minas. Las condiciones laborales, como les decía, eran rigurosamente extremas, por lo que no pocos emigrantes abandonaron muy pronto el empleo en los pozos y retornaron, o pasaron a la emigración clandestina. El trabajo en las galerías a 1000 metros de profundidad resultó un calvario. Un hombre, además, como don Leandro, libertario, independiente, que no estaba sujeto a ningún tipo de disciplina, habituado a la vida de la calle, y que nunca había conocido un empleo, una ocupación sujeta a horarios ni a supervisiones. Pero va a resistir con entereza. Y a los 3 meses, tengan en cuenta que no permanecían ni el 15% de los canarios que habían emigrado en esos 2 contingentes. En distintos momentos, luego cuando regresa ya a Canarias, va a recordar esos tiempos penosos en lo que concierne al trabajo en la mina, ¿no?
son 5, del periodo de 11 años de migración, la primera mitad, los 5 primeros años, aunque en la mina, como les voy a contar, va a trabajar realmente 2 años porque enferma. En torno a mayo de 1958, coincidiendo con la celebración de la Exposición Universal, trasladan su residencia a Bruselas y muy poco después don Leandro se va a instalar en una cantina, la cantina de Pepe Gómez, que era muy conocida en la comuna de Anderlecht, y muy pronto va a reagruparse su familia. Va a reagruparse y don Leandro enferma de bronquitis crónica, por lo que obtiene la inutilidad en el puesto de trabajo. Ahí estamos, lo vemos en la cantina de Pepe Gómez, donde bueno, luego también la frecuentó y escribía también para el periódico. Bien, avanzado en 1962 le van a diagnosticar una depresión, por lo que tuvo que ingresar en los servicios del paro, va a percibir un subsidio de desempleo y a pesar de todo esto que les estoy contando, la situación general de su familia había mejorado, notablemente con respecto a cómo eran las condiciones en Las Palmas, ¿no? Pero don Leandro comienza a romperse interiormente cuando ha cumplido 40 años, desde que antes de emigrar había abandonado las islas, había interrumpido también las colaboraciones con Falange y no había vuelto a escribir, salvo, como ha comentado antes Félix, sonetos en el fondo de la mina, más de un centenar de sonetos en el fondo de la mina, que grabó en cintas que perdió. Y solo conservamos unos poquitos sonetos de una factura sorprendente para un escritor de las características de Leandro Perdomo, que merecieron, como yo voy a comentarles luego, el elogio de Ventura d'Oreste, el entonces gran crítico, uno de los grandes críticos de Canarias cuando los conoció. Bien, hasta aquí les he introducido en ese primer periodo de la vida de Leandro Perdomo en el exilio, pero ahora vamos a hacer un salto hacia atrás, porque me interesa que pensemos y que estén pensando no solo en la figura de Leandro Perdomo, sino que traslademos nuestra mente solidariamente a los miles, millones de inmigrantes que transitan por tierras perdidas de África y en Europa, y que están en campos retenidos. Porque vamos a hacer un salto para ver esa persona que baja a la mina para sostener a su familia, de dónde venía, quién era. Era un hombre, era un ser humano que tenía vida detrás, tenía una mochila de vida. ¿De dónde venía? ¿Qué rostro tenía? ¿Quién era esa persona? Ahora vamos a hacer ese pequeño salto, si me acompañan, y vamos a ver quién era Leandro Perdomo. ¿Quién era este hombre? Bueno, su vinculación a la literatura, se había iniciado, él emigra a los 37 años prácticamente, en el borde. Bélgica solo quería inmigrantes entre 18 y 34 años, los quería de más edad. Y Leandro entró ahí en el borde, con los 35. Bueno, había tenido una vinculación a la literatura desde adolescente, leyendo a la generación del 98 y a la generación del 14, en una biblioteca muy actualizada de su primo Leandro Fajardo Perdomo, que había reunido en La Vegueta, y donde de manera muy al día reunía libros de Ortega y Gasset, de Pérez de Ayala, de Blasco Ibáñez, de Unamuno. Este es un libro original de la biblioteca de Leandro Fajardo, y esos libros, Leandro Fajardo estaba enfermo entonces, y don Leandro le acompañó durante meses enteros leyendo con él los libros en voz alta. Entra en el mundo de la literatura, ¿no? Y frecuenta sobre todo, como les decía, las novelas de Pío Baroja, su escritor de cabecera. Muy joven asiste también a las tertulias, como oyente, a las tertulias que se celebraban en el casino de Arrecife, las tertulias de los moros notables. Se celebraban, como ustedes saben, de mañana y de tarde. Y había estudiado bachillerato en Lanzarote y en Las Palmas. Y en 1942, este es un dato yo creo que desconocido de su biografía,
En 1942, en la inmediata y más áspera posguerra, mientras cumplía el servicio militar en Las Palmas, había estado 4 meses de servicio militar en Las Palmas, pidió una prórroga para trasladarse a Madrid a estudiar periodismo. Y se fue a Madrid. Se fue a Madrid con el propósito de estudiar periodismo y con una carta de su padre para Ángel Guerra, que le entregó a Ángel Guerra, pero Ángel Guerra, en fin, venía de unas circunstancias también complicadas tras la guerra civil y no pudo ayudarle. Leandro Perdomo permanece 3 meses en Madrid intentándose buscar la vida para estudiar periodismo sin asistencia económica y se le cierran las puertas, de tal modo que el ejército lo reclama como prófugo por algo que fue un episodio surrealista, pero muy propio de su vida, y tiene que venir inmediatamente a través de una peripecia vital por Cádiz, en fin, que finalmente un amigo de Lanzarote que estaba enrolado entonces le pudo asistir porque estaba tieso, no tenía ni un duro y no podía venir cuando le estaba reclamando el ejército. Su hermano le envió un poquito de dinero y pudo hacer el viaje desde Madrid hasta el sur. Bien, había sido también el encargado de una hojilla informativa, deportiva, en 1944, que había fundado en Arrecife, ¿no? Y que duró aproximadamente medio año. Esa hojilla, de la que no tenemos constancia a día de hoy de cómo era física, le había abierto las puertas en el periodismo y había sido la puerta de entrada en Pronósticos, el periódico que va a dirigir cuando apenas tenía 24 años, ¿no? El primer periódico de Lanzarote tras la guerra civil, con la censura en su máximo apogeo. Bien, ese mismo año de 1944, es una curiosidad que comparto con ustedes, Leandro Perdomo había publicado en Falange el día 5 de abril lo que probablemente es su primera, no puedo afirmar lo que sea la primera, si no es la primera, es entre las 3 primeras crónicas que escribe y que publica, y es una reseña dedicada a la pintura de César Manrique, con el título de Arte en Lanzarote, que César, me contaba don Leandro en alguna ocasión, leyó en el casino bajo la atenta mirada de Fidel Roca en aquel momento. Bien, aquí tienen una imagen de Pronósticos, el semanario deportivo, literario y artístico, que sale a la calle el primer día de enero de 1946 y que es Leandro quien lo va a pilotar, si bien es cierto que con la gran ayuda también de Guillermo Tófano. Bueno, el semanario, depende de la época, sale con 4 páginas o con 2 páginas, 2 desde el número 15 al número 45, entre el 9 de abril del 46 y noviembre del 47. Con 2 porque no había papel, porque no tenían papel, y cuando no tenían papel tenían que bajar de 4 páginas a 2 páginas. Y cuando ya se quedaron sin papel para 2 páginas, don Leandro tuvo que emigrar a Las Palmas para imprimir el periódico con papel en Las Palmas, porque no había papel en Lanzarote. Bien, el propósito, me interesa subrayar, el propósito del periódico lo va a fijar en el número 3. Fíjense ustedes qué delicia, ¿no? Y cuánto tendría que aprender también el periodismo insular, tanto de este medio, de los valores que alimentaron Pronósticos, cuanto de Volcán. En el número 3 decía don Leandro: la pequeña anécdota, el suceso baladí, aunque impregnado de incontrastable sabor insular, reclama un específico tratamiento periodístico, cometido reservado a la modesta publicación local. Porque existe un pequeño universo, un delicioso mundo en miniatura, que toda comunidad, cualquier grupo humano lleva alojado en su seno, y que los extraños no pueden ni saben comprender. Pronósticos viene a ofrecernos esa perspectiva, ese intransferible punto de vista genuinamente lanzaroteño, la subjetiva insignificancia, incanjeable por la más pintada maravilla, el inefable insular. Pronósticos, completaba, quisiera constituir para Lanzarote una atrevida banca de la cultura que ponga en marcha un voluminoso comercio intelectual. 1946. La cultura en Pronósticos va a ocupar un espacio determinante. Fíjense
Agustín Espinosa, un poema de José María Millares, escritores de primera línea de la literatura de Canarias. Esa inclinación por la cultura y el gusto por la literatura del joven director se va a trasladar a las páginas del seminario, convertidas en cauce de expresiones de circunstanciales escritores locales, pero también de firmas relevantes de otras islas. Con su dedicación al periodismo fortalece también la vocación propia de escritor, aunque en pronósticos va a publicar relativamente poco. Sus crónicas, sin embargo, les recomiendo, si tienen en algún momento oportunidad, pueden consultarlo a través de internet, los periódicos. Las crónicas de Gallos de don Leandro son auténticas joyas literarias, las que escribió en aquellos momentos. Y las siluetas populares, de la sección Siluetas Populares, hay verdaderas también joyas, piezas literarias. La vida del periódico fue muy precaria, zarandeado por vaivenes permanentes, y sin embargo, Perdomo sí que pudo mantener una línea editorial autónoma que evitó las connivencias con el régimen y exaltar sus valores. Incluso se deslizaron, yo tengo un artículo publicado en el que aporto algunos ejemplos, Félix hacía referencia a ello, publicado por la Fundación Marfregón Arteme, en el que se deslizan colaboraciones de acento social crítico, tanto en artículos que sortearon la inspección semanal de la censura, el periódico antes tenía que estar sujeto a censura, como en las composiciones de los poetas de antología cercada, que publican sus versos en pronósticos y que, a mi juicio, se adelantan a la poesía social española oficial. Se publica antes poesía social en Canarias y en Lanzarote que en la península, probablemente porque había más grietas para escapar de la censura. Ahí don Leandro comenta lo mucho que le costó sacar adelante este periódico en el que trabajó con la ayuda de Guillermo Tofán. A partir de noviembre de 1946, debido a la escasez de papel, tiene que trasladarse a Gran Canaria para imprimir allí el periódico y traslada su residencia. Se va a iniciar su estancia continuada durante 11 años en Las Palmas, justo antes de que emigre a Bruselas, ¿no? Y su primer tiempo de vida continuada fuera de Lanzarote. Va a iniciar un periodo de 22 años de ausencia, que es del que estamos compartiendo esta noche aquí fuera de las islas. Dice que esos años, con la extinción ya del periódico en 1948, van a ser especialmente duros, el mismo año en el que contrae matrimonio. Dice, no me fueron fáciles los años que viví en Las Palmas. Si con el irrisorio capital que me dejaba pronósticos tenía lo justo para vivir, con la clausura del seminario, la pobreza se trasladó muchas veces al hambre y otras a no tener un techo donde pasar la noche. Recordaba en 1983. Pero al mismo tiempo se va despejando en esta época, aquí lo vemos con su mujer, ya con su incipiente familia, con su hijo, se va despejando el camino del cronista, del escritor y de las relaciones literarias. En Las Palmas va a vivir una etapa de intensa formación y de acumulación de experiencias, además de un tiempo realmente áspero, de un tiempo muy exigente en términos de vida, que le va a practicar lo que en términos de la literatura de la bohemia se llama el piruetismo, ¿no? En fin, muchas de ustedes probablemente también han vivido tiempos en el que han tenido que hacer piruetas para sobrevivir, ¿verdad? No está muy lejos de nuestro tiempo histórico, ¿no? En las islas, en muchos lugares de nuestro país, en el que costaba llegar al final de mes, en el que costaba buscarse la vida. Esto en la bohemia era una constante, ¿no? Y amanece muchos días en blanco, viéndose obligado a reclamar socorro. En 1993 me comentaba en algunas de las conversaciones que mantuvimos, sí, fueron años terribles, las pasaba mal, muy mal, muchas veces de no tener un duro, y si lo tenía era para pagar la cama, aunque apenas podía dormir muerto de hambre. Muchas veces tuve que dormir al aire libre, las pasé mal por no doblegarme a esto y a lo otro. Bien, esto era don Leandro: arte, justicia y acción, que era el gran lema de la bohemia, la Trinidad del bohemio, ¿no? Como supo muy bien conceptuar Ernesto Barc en el libro La Santa Bohemia, escrito en 1913. Él formó parte de esto que podríamos llamar el proletariado intelectual, ¿no? Y ese proletariado intelectual
no lo va a abandonar prácticamente nunca. Comienza a construirlo en Las Palmas y ya prácticamente no lo va a abandonar nunca, ¿no? Participaba de una personalidad con un individualismo extravagante que fue luego evolucionando hacia elegante cuando ya era un señor con sus años, con un carácter desordenado, idealista, ¿no? Que yo creo que se ajustaba a esto que puedo leerles, ¿no? Lo que decía Bach. Dice: un bohemio de raza es incapaz de saludar las mañanas al jefe de oficina con una sonrisa meliflua de bailarina que se presenta al respetable público. Prefiere vestir pobremente y comer un pedazo de pan y un cocido en un figón en lugar de pasar por aquellas horcas caudinas. Don Leandro no pasó por esas horcas caudinas hasta que las horcas caudinas fueron más caudinas que nunca en la mina. Bien, así le ocurría a él, ¿no? Cuya vida de juventud en Las Palmas parece ilustrada por estas palabras que a continuación voy a leerles de Ricardo Baroja, que dedicó a los bohemios españoles del fin de siglo, ¿no? Y que publicó en su libro Gente de la generación del 98. Dice: los bohemios dormían en casas de huéspedes, comían en restaurantes baratos o en alguna taberna cuando comían. Su verdadera morada era el café. Vivían como podían, a salto de mata. Escribían en periódicos que o no pagaban o lo hacían muy mal. Pintaban cuadros que no vendían. Publicaban versos que no quería nadie. Iban a las librerías de Lance a liquidar restos de edición, ejemplares de libros regalados a los que ni siquiera se arrancaba la dedicatoria escrita en la primera hoja. En cuanto reunían unas pesetillas, se hundían en el café a charlar, a discutir, sin importarles un pito lo futuro. No había porvenir que se extendiera más allá de una semana. Muchos de aquellos compañeros podían pasar 2 o 3 días sin otro alimento que café con leche con media tostada o chocolate de la churrería. Don Leandro tenía 27 años y las manos vacías de casi todos menos de su pluma, y no sería, sin embargo, obstáculo para que ese mismo año, el 27 de septiembre del 48, se casara con Josefina Ramírez, el soporte de la familia y el salvavidas en muchos momentos de su vida. Hacía de todo. Este texto es delicioso, les recomiendo, es en una conversación que mantuvimos, en grabación lo he transcrito, en el que contaba el piruetismo que hacía, ¿no? Para sobrevivir y alimentar a su núcleo familiar se ve obligado a desempeñar oficios pasajeros dispares. Su primera ocupación se centra en el puerto de la Luz como cambullonero. Cerrada la puerta del cambullón, comienza un peregrinaje de efímeras y misérrimas ocupaciones laborales: comisionista a domicilio, agente de seguros de decesos, buhonero, vendedor ambulante de trajes, de novelas del oeste y del corazón, mercachifle de ropas de niños por los barrios, hasta más de una decena de empleos temporales que él luego recordaba con cierta gracia y que servía para que en sus tertulias bohemias, pues en fin, se le pasara la risa por encima de la tragedia, del desastre, de la tragedia humana de la diaria, ¿no? Durante su estancia en Las Palmas comenzó a asistir a las tertulias y se introduce en ambientes literarios y artísticos. Frecuentaba las tertulias del Polo o el bar suizo en el Puente de Palo y era asiduo, como les he dicho, del Neotea, en la tienda de Antonio Izquierdo, en la calle de la Pelota primero y luego en Francisco Burié, porque a lo mejor alguno de ustedes lo recuerda, ¿no? Comercial Roy, ¿no? Allí se reunían. Comparte mesa y palabra con Néstor Álamo, con Federico Sarmiento, con Domingo Velázquez, con Paco Kraus, que decía era el hermano que mejor cantaba. Dice, con Juan Ismael, con Antonio Padrón, con Luis Doreste Silva, con el propio Antonio Izquierdo, y sobre todo siente afinidad por su querido y admirado Víctor Doreste, cuya originalidad, ingenio, carácter polifacético y humorismo festivo apreciaba con un sentido de hermandad. Con él pulula por las tascas en torno al mercado de Vegueta, visita la casa de Emiliancito o pernocta en el bar Camello, en fin, cuando no tocan los alrededores del Parque de Santa Catalina. Es un personaje singular, Leandro Perdomo, bondadoso, ocurrente, conversador entretenido, siempre cargado de historias incardinadas en el humor, muy hiperbólico, en fin, y apreciado. Sociable, pero al mismo tiempo feroz individualista.
un hombre humilde, existencialista, rebelde contra las convenciones, y a decir de Agustín de la Hoz, y cito sus palabras, estupendo cronista de la calle, cuando no del callejón maloliente, ¿no? Desarrolló siempre además una extraordinaria sensibilidad social hacia la gente que tenía poco o no tenía nada, hacia los márgenes. Y ese fue su espacio mental y su espacio espiritual, un espacio que no era el de la historia, podía ser el de la memoria, pero no era el de la historia de los héroes, sino el de la intrahistoria de los personajes sin nombre, ¿no? De los seres marginales, de los personajes raros, era lo que le atraía. Y esa vida de esas personas que pasan desapercibidas por la historia, que no dejan huella, era la que él quería dotar de dignidad en su escritura. Por lo tanto, como decía Unamuno, Leandro Perdomo se desenvolvió en el terreno de la tradición viva, no de la tradición escrita, sino de la tradición viva. Y como Unamuno, yo creo que siempre se empeñó en buscar lo eterno en el aluvión de lo insignificante, porque ahí es donde habitan los personajes sin pretensiones, los personajes desvalidos, y donde la literatura emerge con verdadera alma popular. Por lo tanto, a mi juicio, su literatura se plantea como una especie de contemporáneo mester de juglaría. En Las Palmas publica 10 cuentos, que son 10 cuentos estupendos para que podamos acercarnos a lo que era el drama de la posguerra, de personajes sin destino, figuras periféricas, desarreglados, antihéroes, en definitiva, en los que prácticamente no hay trama, hay una escritura muy escueta, muy de esqueleto, ¿no? Víctor Doreste le decía que era una escritura deshilachada, decía, ¿no? Pero que como documento testimonial de época constituye una magnífica crítica social a lo que era la vida en aquellos momentos. Don Leandro no hace crítica explícita, ¿no? Hace lo que hacían los grandes novelistas del siglo XIX, ¿no? Pone un espejo delante de la realidad y el espejo de su escritura es el que muestra la realidad, ¿no? Aquello que decía Picasso, ¿no? También, de un cuadro cuando es verdadero, ¿no? Tú un cuadro verdadero lo pones delante de un espejo y te va a dejar vago en el espejo, el aliento de la vida. Esto es lo que ocurría también de alguna manera con esta literatura. Publica El puerto de la luz, no te estoy entreteniendo demasiado, y en fin, en esa etapa áspera escribe de Las Palmas. Ahí les pongo un ejemplo de lo que publicaba en la sección Plumas de las Islas, en Falange, ¿verdad? El puerto de la luz. Bien, nos acercamos para retomar otra vez el pulso al viaje a Bruselas, ¿no? Claro, él vivía la bohemia, esa bohemia destartalada que les estoy contando, pero tremendamente vital, llena de vida y de contactos humanos, pero tenía una realidad de una familia, ¿no? Tenía una realidad material con la que tenía contraídas obligaciones. Y en el reverso de la bohemia, Josefina Ramírez, como si recuerdan ustedes, Rubén Darío le decía en Luces de Bohemia a Max Estrella, no se cansaba de repetirle una frase: Max, es preciso huir de la bohemia. Max, es preciso huir de la bohemia. Y Leandro, como ya les he dicho, tuvo que escuchar estas palabras y tuvo que abandonar la bohemia para entrar en la mina. Esto ya se lo he contado y ahora vamos a dar otro salto en el tiempo. Ya sabemos quién es esa persona que entró en la mina. Y esa persona que entra en la mina, en la segunda etapa de su periodo de 11 años en Bruselas, lo que va a hacer es volver a sus orígenes. Está en las Orcas Caudianas, pero después sale y vuelve a retomar el pulso de la literatura, ¿no? Y en 1967 ya vuelve al periodismo. En realidad vuelve antes, ¿no? Quería introducirlo con su carnet de periodista en Bruselas. Habían pasado, por lo tanto, nos situamos aquí, 5 años desde que había llegado a Bélgica, y Leandro Perdomo ya podía obtener un permiso de la clase A, que le permitía trabajar en cualquier cosa que no fuera la mina.
Bien, y entonces advierte la oportunidad de fundar un periódico, de retomar otra vez sus orígenes. Y funda un periódico, Volcán, que nace el 6 de abril de 1963 y desaparece en 1970, un periódico que es obra de mineros y que es un periódico para obreros expatriados. Y van a ser estos mineros, obreros, los que, con Leandro Perdomo a la cabeza, y sobre todo a su rebufo, van a construir y a editar el periódico. Hasta julio de 1968, Leandro Perdomo va a estar dirigiéndolo al pie del cañón. El periódico lo bautiza su esposa, es quien le da el nombre, Josefina Ramírez, a quien vemos ahí con Leandro y con uno de sus colaboradores, Santiago Longas, uno de sus más directos colaboradores, ¿no? Aquí les dejo algunas de las características del periódico Volcán, ¿no? El voluntarismo, el idealismo cultural del director, el fundamento obrerista del periódico, el escenario de la emigración, las relaciones cooperativas de amistad entre los colaboradores y el amateurismo, porque no era un periódico de profesionales. Son las características de este periódico, voy a ir un poquito más deprisa, y aquí los principios fundacionales del periódico. Ayudar a aglutinar y defender los intereses de los emigrantes españoles en Bélgica, favorecer la instrucción pública a través del arte y la cultura, apostar por la imparcialidad, luchar solidariamente por los derechos del hombre y defender la verdad. No son palabras mías, son palabras extraídas de los editoriales fundacionales del periódico. Por lo tanto, el periódico comienza a andar y una de las preocupaciones fundamentales es la de la imparcialidad. La imparcialidad porque la emigración española no era un núcleo compacto. En la emigración española en Bruselas, como en otros países de Centro Europa, se mezclaban dos tipos de emigrantes: los refugiados políticos con los emigrantes económicos. Y Leandro apostó siempre por trabajar para el obrerismo, con independencia de las ideologías. Esa fue una apuesta que mantuvo siempre para alejar el periódico tanto de las presiones de la embajada cuanto de los intentos de apropiación por parte de los sectores del exilio republicano. Le trajo sus dolores de cabeza. Y pueden ver cómo la vertiente cultural del periódico fue siempre, esa vertiente instructiva, fue uno de los elementos, de los vectores fundamentales del periódico, de un periódico informativo de la cultura y de los deportes que nos recuerda mucho a Pronósticos. Ahí es donde Leandro, en este texto, reflexiona en 1970, en el libro Nosotros los Emigrantes, sobre los dos tipos de migración. Sé que existe también en Europa una minoría de españoles más o menos intelectuales, que eran los refugiados políticos de la República, y de esto sin contar los exiliados. Dice, los exiliados pertenecen a otro tema. Yo me limito al tema de la emigración. Bien, la independencia y la imparcialidad, por lo tanto, es una obsesión permanente. Tras regresar a Canarias, en una entrevista que da en 1968, Perdomo va a aludir a esos encuentros que les comento y dice: recibí amenazas de muerte por parte de ciertos grupos políticos, ya que yo deseaba mantener la revista libre e independiente sin someterme a ciertas presiones ideológicas. Solo quería la unión de todos los obreros fuera de la patria. Sé que me anduvieron buscando para matarme, pero jamás se atrevieron. Evidentemente le costó por parte de la embajada que la embajada no ayudara al periódico durante muchos años, le cerrara el grifo y tuviera que subsistir de una manera absolutamente voluntarista y buscando publicidad en el ámbito de los negocios de los españoles, ¿no? Aquí vemos con sus dos colaboradores principales de la época de Volcán. A su derecha está Pedro Santonja y luego Longas, ¿no? Dos de sus. Él publicó realmente poco en Volcán. Al principio, en los 11 primeros números publica. Todo su tiempo estaba comprometido con sacar adelante el periódico,
pero sí que en los primeros números hizo alguna aportación literaria. El periódico fue de gran calidad, sobre todo en su primera etapa, en su primera parte. Aquí pueden ver una portada, se dedicaba a la política internacional, análisis también internacionales, veía los movimientos que estaban ocurriendo también en China, en fin, tenía una posición de observación también sobre la realidad política del mundo, prestaba atención el asesinato de Kennedy. Sin apenas medios intentaban también mantener no solamente la vertiente cultural, literaria, sino también la informativa. Bien, la sección de arte y literatura no va a faltar nunca. Ahí les he seleccionado una imagen sobre Kafka, un periódico de obreros, hecho por obreros, por emigrantes mineros, para emigrantes mineros en Europa. Compárenlo con los medios de comunicación de hoy en día. ¿Qué medio habla hoy de Kafka? ¿Qué medio? ¿Qué director le dedica media página o una página a hablar hoy de Kafka, de Maeterlinck, de Simenon, de Faulkner, de Cocteau, de Anatole France, de Camus, de Sartre, de Eliot? Son todos escritores a los que Volcán les dedicó páginas a lo largo de su andadura. Unamuno, Menéndez Pidal, García Lorca, Ortega y Gasset, Azorín, Juan Ramón, Pío Baroja, Palacio Valdés. Volcán, el periódico de Leandro Perdomo en Bruselas. Hasta el inicio de su segunda etapa, en el número 68, en enero de 1967, las 8 páginas de Volcán van a salir a la calle en formato tabloide, que es el regular de periódico, con una tirada variable que va a ser creciente y que va a llegar hasta los 3.000 ejemplares. Los 67 primeros números se entregaban con una periodicidad de entre 20 y 30 días. En la segunda etapa pasan a formato revista, tienen un ejemplar afuera, portada de Volcán, muerte de Azorín, portada para Azorín. Reitero, periódico de obreros emigrantes europeos, hecho por obreros, no por periodistas profesionales. Bien, a partir del 67 se reduce su formato y la revista aumenta de 8 a 24 páginas y entra también en otra época, a mi modo de ver pierde densidad. Aquí podemos ver una imagen de la redacción de Volcán, con los ejemplares de formato tabloide en la parte superior, un retrato de don Leandro, y pueden ver imágenes, dibujos de escritores, de Unamuno, de Don Quijote, y Sancho, en fin, ¿no? Durante más de 5 años, Leandro Perdomo cruzaba las fronteras de Europa con su Volcán debajo del brazo, para acercarlo a otros compatriotas de Alemania, de Francia, de Holanda, donde se distribuía el periódico. La revista de Leandro Perdomo en Bruselas lleva algo que no es baladí, la palabra en lengua española por Europa. Va con la lengua española como embajador por Europa. Y siempre vivía permanentemente entre la redacción y las calles, en los bares del Midi, que recorría, frecuentaba como una de sus figuras más reconocibles y respetadas. Y siempre con un ejemplar de Volcán en el bolsillo, como pueden ver. Se convirtió en uno de los personajes más populares y respetados de la colonia. En 1966, voy acabando ya con esto, en 1966, Volcán organizó la primera fiesta de Miss España en Bélgica. La reina de la colonia, la reina de la colonia. Permítame que les cuente esta anécdota, no menor. Y organiza para conmemorar el aniversario de la revista. La fiesta se celebra al año siguiente también, el 26 de marzo, en un clima ya de notable pesimismo, porque Bélgica había cerrado ya el grifo de la emigración por la crisis de las minas belgas. Cierra el grifo y hay un desaliento de crisis y miedo porque tienen que retornar determinados emigrantes. Tenían miedo de este impacto.
asisten a la fiesta más de 3.000 personas, a la fiesta de Volcán, en un acto celebrado en la sala de la Madeleine, con un espectáculo de la cantante Micaela, a quien acompañaba al piano nada más y nada menos que el maestro Rafael Ibarbia, de quien ustedes probablemente recuerden en los tiempos de nuestra antigua televisión española, cuando solo teníamos televisión una, el maestro permanente era el maestro Rafael Ibarbia. Se trató de un gran acto social que aglutinó a la colonia española en Bruselas, y esta anécdota lo que visibiliza es el impacto y la presencia social que llegó a tener entre la comunidad española el periódico fundado por Leandro Perdomo. Sala a rebosar. Bien, voy concluyendo. Tengo casi 5 minutos. Voy a intentar concluir y cerrar la conferencia. A mediados de 1968, Leandro Perdomo y parte de su familia retornan a Lanzarote, con el propósito inicial de descansar una larga temporada. Me gusta mucho que esta fotografía sea borrosa. Llegan el día 5 de agosto. Tiene 47 años y regresa tras casi 11 años fuera de Canarias y más de 20 alejado de Lanzarote. En aquellos años a Lanzarote, aún viviendo en Las Palmas, no se venía en Vinter y se volvía en Vinter en el día. Por lo tanto, eran más de 20 años prácticamente sin pisar Lanzarote. Y va a significar ese retorno, que en principio era temporal, su desvinculación definitiva de la revista que tantos sacrificios y dificultades le había costado sobrepasar y que había fundado en Bélgica. El día 25 de octubre sufre un ataque coronario, un episodio coronario, y los médicos le ponen el alerta sobre su corazón y le aconsejan que no regrese, que no se muera. En fin, Josefina también estaba delicada de salud y tiene que anclarse en Lanzarote. Primero en La Vegueta, retorna a la casa de su primo, vive inicialmente allí unas semanas, pero a sugerencia de su madre, se va a instalar con su mujer y sus hijos en la casa familiar de los Espínola en Teguise. Una vivienda que está impregnada de historia, de desgracia y de esplendor humano, en la que, continuando la saga y el destino de su apellido, va a trincherar su alma hasta el final de sus días en 1993. Allí habían residido también sus tías Esperanza y Manuela, que habían muerto hacía poco tiempo. En la casa habían vivido y desaparecido 3 generaciones de Espínola, y él venía a aportar la cuarta. Entre sus paredes se había cultivado la sensibilidad del espíritu a través de la música y el teatro, su abuelo, su tía Esperanza; de la pintura, Francisca Espínola Betancur, afinada a pintar corazones de Jesús; y también de la literatura, con Dominga Espínola. Y a esa tradición se había sumado Leandro Perdomo. Infortunadas circunstancias en las que no me voy a detener, derivadas de reprobables maniobras, permítame que se lo diga así, reprobables maniobras y de la quiebra de confianza de su principal colaborador, le van a privar del periódico en el momento en que empezaba a dar frutos económicos y que se había consolidado. En su ausencia, Volcán, para decirlo de una manera más directa, le fue arrebatado por su redactor jefe, aprovechando la enfermedad y la distancia, y a comienzos de 1969 ya figura como nuevo director, y se va a comenzar el proceso de disolución de lo que ellos llamaron el proyecto quijotesco de Volcán. Se inicia así la última etapa de la aventura quijotesca, lo que llamamos el expolio, por así lo llamamos. Don Leandro lo llamaba el infamante expolio, y así lo escribió. En enero de 1970 la deriva del periódico es clara, el periódico se acoge a la embajada, se hace un periódico del régimen, y cambia su nombre a España. Aquí. Ahí, España 70. Inequívoco el cambio de rumbo, el nombre no deja mucho. Bien, se inicia así la última etapa de la vida de Leandro Perdomo. Una etapa que va a tener unos rasgos también de exilio interior. Él lo comenta en distintos momentos,
ven aquí en una carta que escribió un escritor canario, Mario Hernández, le dirigió en 1974, había retornado en el 68, dice: hoy mismo aquí en mi propia tierra donde nací las raíces no me cuajan, por la savia mamada en otras tierras, que tuvieron que mamar, mejor dicho, es decir, que fui obligado. Es triste, amigo Mario, sentirse extraño como un desterrado en tu propia tierra. Por eso vivo aquí, arrinconado, en Teguise, escondido, comprimido. Aquí elabora una literatura realista, comienza a elaborar una literatura realista, en fin, que en un principio está vinculada a la emigración, publica el libro Nosotros los emigrantes, en el que recopila, hay alguna información que está circulando por ahí que no es exacta. En fin, el libro Nosotros los emigrantes es un libro que recopila crónicas que envía en el año 68 y 69, mientras colabora hasta que en el 70 ya se desvincula de Volcán, envía desde aquí a Bruselas y luego recoge esas crónicas en las que son unas especies de semblanzas de personajes singulares en la emigración que había conocido, ¿no? La recoge en Nosotros los emigrantes. No son textos escritos ex profeso para el libro. Pero, como no podía faltar, comienza a publicar también inmediatamente un libro, a escribir un libro, La Piedra, relato parcial de una isla, que aborda la emigración americana. Es de un personaje que retorna desde América, en el que hay muchas simetrías con su vida, pero relacionado con un tema que le interesaba más, que era el de la migración americana. Nosotros los emigrantes comienza a publicar y a relacionarse con la prensa de la isla, en el diario de Las Palmas, en La Provincia y también en Lancelot a partir del año 81 y sobre todo con más asiduidad a partir del año 85, donde escribe aproximadamente unas 320 crónicas, un poquito menos, ¿de acuerdo? Y recoge muchas de sus crónicas en los libros que va a publicar en 1972, 74 y 76, Lanzarote y yo, Desde mi cráter y Crónicas isleñas, ¿no? Una literatura basada mucho en la oralidad, en la escucha de las historias que le contaban los personajes con los que se relacionaba en esa tradición viva, ¿no? Los personajes que le alimentaban contándole historias en la caleta, como es este caso, pero bueno, en otros lugares, ¿no? Las escribe en su casona, la casona de Teguise. En fin, son sus diarios de a bordo, concluyo, en los que refleja las incidencias de su travesía vital y la de tantos otros seres orillados. Se comporta a la vez como un observador crítico del acontecer insular y también como un notario de la memoria local idealizada en la que se refugia. Crea un vigoroso archivo literario, simbólico, de Lanzarote y de sus gentes, una mitología física y también espiritual de la isla, apegada, como les digo, a la intrahistoria, a la gente humilde, a la gente sin nombre y a la filosofía del pueblo más llano, en un momento anterior a la radical transformación que puso en marcha a partir de la década de los 70. Pero también su literatura es testimonio de ese malestar que comienza a vivir la isla y del que deja memoria. Sus crónicas, cuentos, se abrazan a la literatura para sobreponerse al carácter efímero del periodismo. Combinan narratividad, humor, reflexión, opinión, denuncia y moralismo, ¿no? Profundiza en esa prosa suya tan reconocible, natural, escueta, desaliñada, coloquial y siempre cercana a las fuentes de la oralidad, que es su gran referencia, ¿no? Porque don Leandro decía que contaba lo que le contaban en una actitud propia del escuchante y del conversador dotado que fue. Leandro Perdomo es un escritor dueño de un punto de vista. No hay posibilidad de buena literatura si no se posee un punto de vista propio. Y él lo poseía. Y tenía además una voz propia. Construyó una literatura coral, una especie de paso intermedio entre la oralidad y la literatura culta, que además aporta a la isla un extraordinario caudal léxico del lenguaje propio, del vocabulario propio de la isla. Y en ese sentido es una especie de thesaurus isleño, un tesoro del vocabulario, de un vocabulario que se está perdiendo en la isla, del habla propia de Lanzarote, a punto de extinguirse. Don Leandro Perdomo fue siempre un periférico,
fue siempre un escritor invisible. Vivió la marginalidad, la austeridad y las privaciones que no le abandonaron en el último tramo de su vida, 24 años, pero nada le hizo acomodarse ni cambiarse para acomodarse. Permaneció fiel a su autonomía de criterio, sujeto a su voz soberana, asentado en la rebeldía que practicó siempre y en su espíritu libertario y existencialista, bohemio y penitente. Un individualista feroz, fieramente humano, como dijo Armas Marcelo. Leandro Perdomo fue un hombre irrepetible que construyó su propia vida, como les decía al principio, y así quiero cerrar, como una obra de arte, pero eso sí, una obra de arte herida. Aquí lo vemos al final de sus días, recibiendo a unos niños de un colegio que le interrogaban, le preguntaban sobre su literatura. Vemos uno de los textos que escribió sobre su mujer, en recuerdo de su mujer. En fin, este Leandro Perdomo, dibujado por Manolo Villares, en los años dulces, vibrantes de la Bohemia en Las Palmas. Gracias. Buenas noches.